Saludos y bienvenidos a Revelación Bíblica, por aquí, por Dimensión de los Secretos. Y el tema de hoy vamos a estar hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes. Ya sabemos que Cristo hizo una relación entre esta parábola y el rapto de la iglesia. Pero si no conoces la parábola, la vamos a estar leyendo y la vamos a estar explicando. Y luego vamos a desglosar todo su contenido para llegar a un significado más profundo de lo que Cristo nos dijo, algo que no dice la palabra, pero sí está regado por toda la Biblia, ¿ok? Cogemos todos los pasajes, hacemos una conexión y llegamos al verdadero significado de lo que Cristo nos quería mostrar con esta gran parábola, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Vamos a leerla primero para los que no la conocen y después la desglosamos. Ok, vamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Y dice así: Entonces el reino del cielo será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: «Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo». Las 10 vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: «Por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron: «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5, se quedaron afuera y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Y él le respondió: «Créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso». Esto es Jesucristo hablando. Rápidamente podemos ver la conexión entre esta historia y el rapto de la iglesia. Más adelante Jesús le explica a los discípulos lo que significa esta parábola, y es precisamente eso. Tienen que estar alerta, tienen que mantenerse siempre ahí en la obediencia, haciendo lo que Dios quiere, obedeciendo la palabra, obedeciendo mi enseñanza, para que cuando yo vuelva ustedes se vayan conmigo, ¿ok? Las sabias eran los creyentes, los obedientes, y las necias, pues, eran aquellos que no creen y son ateos, son agnósticos, y pues se quedaron. Así que vamos a entrar un poco más profundo, ¿está bien? Vamos a utilizar pasajes de la Biblia para entrar más profundo. Vamos a definir unas palabras y luego que definamos esas palabras entramos en la definición profunda de esta parábola. La primera palabra es el novio. ¿Quién es el novio? El novio es Jesús. Eso ya lo tenemos claro. La segunda es la palabra sabia o sabios, las vírgenes sabias, que significa aquel que obedece y oye a Dios. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Salmo 19, versículo 7, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea que aquel que oye y obedece el testimonio de Dios es una persona sabia. Y Jesús también habló de esto en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24, que dice que todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Así que una vez más, la Biblia nos enseña que el sabio escucha y obedece los mandatos del Señor. La tercera palabra es necio, aquel que no obedece ni oye a Dios. Esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí Dios nos dice que el necio es aquel que no quiere oír ni obedecer en su mandamiento. O sea, que claramente es el que no obedece. Y Jesús nos dice lo mismo en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 26, que dice que sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Así que el sabio construye su casa y funda su fe sobre la roca. Y el necio, que no quiere oír ni obedecer a Dios, funda su casa y su fe
sobre la arena, la cual se derrumba. ¿Ok? Así que vamos para la cuarta. La cuarta definición es lámpara. La lámpara que cargaban. Esto significa el mandamiento de Dios. ¿Y cómo yo sé eso? Pues vamos al libro de Proverbios, que nos dice en el capítulo 6, versículo 23, que porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es la luz. ¿Viste? El mandamiento, la lámpara que ellas cargaban, ese es el mandamiento de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas. Y la quinta es la luz, que está ahí también. La acabamos de leer. La luz es la enseñanza, los estatutos, la ley de Dios, lo que debemos obedecer. ¿Ok? El mandamiento es lo que Él nos manda a hacer, y la luz es lo que vamos a hacer para poder obedecer esos mandamientos, esa enseñanza. ¿Ok? Esta es la ley de Dios, la número 4, la número 5, la luz. Así que vamos para la sexta, que es el aceite. ¿Ok? El aceite es el deseo de obedecer la ley de Dios. Quiero que me sigan porque esta definición es un poco larguita. Mira lo que dice en Levítico capítulo 24, versículo 2, que dice que manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Así que ya establecimos que las lámparas son el mandamiento de Dios y la luz es la ley de Dios o su enseñanza. Pues el aceite es el deseo de mantener esas lámparas prendidas. O sea, el deseo de aprender y obedecer a Dios. Pero el aceite sale de una fruta, o sea, las olivas, ¿no? Y tenemos que entender que este aceite puro y bueno solo saldrá de una fruta pura y buena. Y esa fruta solo sale de aquellos que obedezcan al Señor en su palabra. Ok, tú eres el árbol, nosotros somos el árbol. Y nuestros frutos, si son buenos, producen buen aceite. Si no, no. Y Jesús nos habla de esto en Mateo capítulo 12, versículo 33, donde dice que por el fruto se conoce al árbol. Ustedes ya sabían esa, ¿verdad? O sea que si usted no obedece a Dios, pues su fruto no producirá aceite. Pero si usted sí obedece al Señor, pues su fruto sí producirá aceite. Porque el que produce buen fruto es aquel que entiende la palabra de Dios y sus aplicaciones correctas en la vida, ¿ok? Pero tenemos que entender que los frutos no producen aceite por sí solos, sino que hay que machacarlos. Aquí vamos para la segunda parte de la definición del aceite. Y esto significa que vivir una vida de obediencia a Dios creará tribulación y pruebas. Y solo aquel que persevere hasta el final podrá ver la recompensa, como dice Pablo. ¿Ok? O sea que no se trata de obedecer, ay, qué bien, qué feliz. Acuérdese que también tenemos un enemigo que lanza sus dardos de fuego, que nos pone pruebas y tentaciones, etc. Y el Señor nos pone unas pruebas también. Hay una tribulación por la que tenemos que pasar nosotros los creyentes. Todos, no hay un creyente verdadero que yo conozca que no haya pasado por alguna tribulación en su vida a causa de su creencia. Así que esto viene con el paquete. Con la obediencia viene la tribulación. Y solamente si la superas, produces un buen fruto. ¿Ok? Esa es la parte que dice que hay que machacarla, la fruta. Así que Dios creará tribulación y pruebas. ¿Ok? Así que ya entendemos por qué Jesús utilizó esta parábola para hablar sobre el rapto de la iglesia. Y es porque solo aquel que se mantenga obediente y produciendo buen fruto, resistiendo la tribulación y las pruebas y las tentaciones, solo ese será salvo. Recuerden que la salvación es solamente por fe, después de arrepentimiento. Y es esta fe la que producirá buenos frutos en medio de la adversidad. ¿Ok? Ahora, hay muchas cosas que se puede hablar de las 10 vírgenes de esta parábola. ¿Ok? Como el cuidar uno de otro y todas esas cosas, ¿no? Pero ahora vamos a coger las definiciones que dimos. Jesús es el novio, el necio es el que no obedece a Dios, el sabio es el que sí lo obedece, el aceite es el deseo de obedecer, el mandamiento es la lámpara y la luz es la ley, la enseñanza de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a coger todo eso y vamos a insertarlo en la parábola. Y vamos a leer la parábola una vez más, pero en vez de decir, por ejemplo, en vez de decir vírgenes sabias, vamos a decir las vírgenes que obedecieron a Dios. En vez de decir lámpara, vamos a decir mandamiento, ¿ok? Vamos a insertar estas definiciones dentro de la lectura para ver cómo es que esto se nos revela aquí a nosotros. Porque mira qué interesante que cuando tú conoces la palabra, todo se revela. Mira esto. Aquí no estamos cambiando nada, solamente estamos poniendo el ejemplo de lo que significa entender la palabra. Mira esto.
Vamos otra vez, Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Mira, entonces el reino del cielo, mira qué interesante, será como 10 vírgenes que tomaron sus mandamientos, no sus lámparas, sus mandamientos, y salieron para encontrarse con el novio, o sea, con Jesús. 5 de ellas eran desobedientes a Dios, o sea, necias, y 5 eran obedientes a Dios, sabias. Las 5 que eran desobedientes no llevaron suficiente deseo de obedecer a Dios, o sea, aceite, para sus mandamientos, o sea, lámparas. Pero las otras 5 fueron tan obedientes que llevaron deseo extra de obedecer a Dios. Como Jesús se demoró, a todos les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «¡Miren, ya viene Jesús! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus mandamientos. Entonces las 5 desobedientes le pidieron a las otras: «Por favor, denos un poco de deseo de obedecer a Dios, porque nuestros mandamientos se están apagando». Sin embargo, las obedientes contestaron: «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el deseo de obedecer a Dios, llegó Jesús. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 vírgenes, se quedaron afuera y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Él les respondió: «Créanme que no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso». ¿Vieron qué interesante? Ahora yo sé que aquí hay unas preguntas, ¿ok? Tenemos que recordar siempre, mantengan siempre en mente que la luz es la clave. La luz es la condición del resultado final, si te salvas o no, ¿ok? Pero yo sé que hay preguntas, por ejemplo, ¿por qué? Me van a preguntar, pero Dimensión, ¿qué significa eso de que salieron a comprar el deseo de obedecer a Dios? Eso no se compra. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la palabra, porque todo se pone en contra de la palabra. Acuérdense, yo siempre les enseño a ustedes que no importa lo que yo diga, lo que nadie diga, pónganlo en contra de la palabra. Verifiquen la palabra a ver si lo que esa persona está diciendo es verdad. Y en Proverbios 23:23 dice: «Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia». ¿Qué significa esto? O sea, que una vez adquieras estas cosas, no te desprendas de ellas por nada del mundo, ni por la riqueza, ni los lujos, ni ninguna tentación. Y eso fue lo que le pasó a las vírgenes necias, a las desobedientes, que vivían desprendidas de la verdad de Dios. Pero cuando por fin se dieron cuenta que Dios es real y de que por fin se dieron cuenta que regresó, entonces quisieron arrepentirse y obedecer su palabra. Pero ya era muy tarde. Por eso es que dice: «Ve y cómprala». Eso en realidad lo que te está diciendo es como que se dieron cuenta que Dios vino y dijo: «Ah, pues ahora yo quiero servirle. Ahora yo quiero, ¿me entiendes? Perdóname, Dios, me arrepiento, te estoy viendo, tengo evidencia ahora». Pero no es por evidencia, es por fe. ¿Ok? ¿Vieron qué interesante? Eso es lo que significa que salga a comprar el deseo. Pero yo sé que todavía hay otra pregunta, y esta es la más importante. ¿Por qué hay 10 vírgenes y no hay 7, ni 5, ni 4, ni 12, ni 20? ¿Por qué 10? ¿Y por qué solamente 5 se salvaron y 5 no? Pues esto también tiene una explicación. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24, Jesús nos dice a nosotros que Él fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Obviamente más adelante sabemos que por fe hasta los gentiles nos salvamos, ¿no? Porque fuimos injertados en el olivo de Israel, ¿no? Así que todos somos salvos a través de Cristo por fe. Pero Él no vino a salvar a todos, Él vino a salvar a Israel, Él vino a las ovejas perdidas. Ya Dios sabía que como las ovejas perdidas lo iban a negar, pues entonces todos íbamos a ser salvos solamente por fe. ¿Viste qué cosa más increíble? Entonces, al Jesús decirnos que Él solamente fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, tenemos que entender que Israel se dividía en 2 reinos. Estaba el reino de Judá, que es de donde salió Jesús, el linaje de él, David, Salomón, toda esa gente. Y está el reino de Israel. El reino de Israel siempre estuvo en problemas y peleas. Y esos 2 reinos se dividían en las 12 tribus, ¿ok? 10 tribus estaban en el reino de Israel y 2 tribus estaban en el reino de Judá. Las 2 tribus de Judá, esas estaban bien.
Esas no necesitaban salvación. Esa gente obedecía a Dios. Esa gente estaba salva. Ahora, las 10 tribus que estaban en Israel, todas las demás, esas sí necesitaban salvación. Esa gente no creía en el Dios de Israel. Esa gente creía en otros dioses, adoraba a otros dioses, etcétera, etcétera. Así que esas ovejas estaban perdidas, esas 10 tribus. ¿Ves la conexión? 10 tribus, 10 vírgenes. Entonces, como ellos negaron a Cristo, pues todas estas ovejas se quedaron perdidas hasta el día de hoy. O por lo menos el remanente de esas 10 tribus, porque pues, supuestamente están perdidas por ahí. Pues entonces el remanente de esas 10 tribus que todavía están ahí en Israel, esas personas están perdidas. Y por eso él dijo, yo vengo a salvar las ovejas perdidas de Israel. Y si vemos la parábola, solamente 10 de esas vírgenes, 5 de esas 10 vírgenes se salvaron. O sea que parece que 5 de esas tribus se van a salvar y las otras 5 no. Pero no hablemos de las tribus, hablemos de las personas como tal. Olvídate de las tribus. Algunos se van a salvar y algunos no. Y eso lo podemos ver en el día de hoy. Se está cumpliendo toda esa profecía. Porque nadie creía en Cristo. Nadie. Ninguno de los israelitas creía en Cristo. Pero ahora hay un movimiento súper gigante que se llama el movimiento mesiánico de los judíos. O de los hebreos, como le quieras llamar. Este movimiento mesiánico son israelitas que viven dentro de Israel, que ahora están creyendo en Jesús. O sea, son las 5 vírgenes sabias. Y tienen sus lámparas con aceite y tienen aceite extra. ¿Viste eso? Así que por eso son 10 vírgenes, porque nos está hablando de esas 10 tribus. Son remanentes de esas 10 tribus que se van a salvar 5 y 5 no. Vieron qué increíble como el conocer la palabra nos revela tantas cosas. Ok, así que yo espero que les haya gustado esta explicación más profunda de la parábola. Vamos a estar viendo más parábolas más adelante y vamos a empezar otra serie que había hablado sobre la idolatría y 2 o 3 videitos chéveres. Ya les había anunciado que el próximo documental será sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es? Vamos a profundizar bien adentro sobre quién es el Espíritu Santo, ¿ok? Hay muchos de ustedes que están confundidos sobre esto, como pude leer en los comentarios. Y quiero aclarar, porque necesitamos entender quién es, ¿ok? En nuestras vidas, etc. Así que gracias un montón, los quiero mucho. Espero que hayan aprendido, compartan este video. Y ya ustedes saben, los quiero un montón. Nos vemos en la próxima. Y recuerda que la verdad se encuentra en tu corazón. Adiós.